La Cuaresma es todo un camino de 40 días hacia la Pascua. Eso es lo que estamos recorriendo en este momento y que estamos también compartiendo temas importantes para que podamos vivir y podamos reflexionar. La Iglesia nos recuerda la necesidad de purificarnos, limpiar nuestro interior y quitar de nuestro corazón lo que nos aparta de Dios. La Cuaresma también es un tiempo de arrepentimiento. Con frecuencia escuchamos que hay en las parroquias actos penitenciales y que hay sacerdotes confesando y que podemos recurrir también a la reconciliación con Dios. Y eso precisamente es uno de nuestros llamados que la Iglesia nos hace. Incluso en tiempos también antiguos y actuales se decía que había que acudir a la confesión al menos una vez en el año, que decía antes pues por Pascua Florida, pero el hecho está en que en la Cuaresma el llamado es al arrepentimiento, a la reconciliación. Hoy con mucha frecuencia escuchamos que de qué nos vamos a arrepentir, y en los ambientes en donde nos movemos es importante que le pongamos atención a todo esto, porque de esa manera nosotros podemos hacer algo para quitar la idea que no nos tenemos que arrepentir de nada, porque lo único que nos está demostrando es que se ha perdido la conciencia de la ofensa, la conciencia de la falta, la conciencia del pecado, y por lo tanto ahora pues ya no tenemos nada de qué arrepentirnos, no tenemos por qué confesarnos. Muchísima gente pregunta, ¿y confesarnos por qué? ¿Verdad? No, si yo ya me entendí con Dios y ya le dije de lo que yo podía haberlo ofendido y ya yo voy a comulgar. Y realmente esa es una tendencia fuerte que estamos viviendo en este tiempo, y por eso es que la Cuaresma, ¿verdad?, nos hace un llamado que nosotros en este tiempo podamos tener ese especial momento del arrepentimiento de nuestras faltas, de la reconciliación con Dios a través de la confesión, así como también nos llama al perdón, porque muchas veces estamos frente a una falta, a una ofensa, y no pedimos perdón, porque también es otra de las tendencias frecuentes. No pasa nada, ya ofendí a una amiga, pero no pasa nada. A ella parece que no le ha hecho ninguna novedad lo que hemos dicho, el gesto que le hicimos o cualquier otra situación con la que nos hemos enfrentado. No pasa nada. O simplemente, no, sí, yo ya le dije, lo siento, y ya le dije que lo que yo pensaba de lo que acaba de suceder. Y son faltas que pueden romper con una relación de amistad. En el caso de los matrimonios, en una relación entre el esposo y la esposa, en la familia, entre los hermanos, entre las personas que conviven con nosotros, el hecho que perdamos la conciencia de que hemos fallado, que hemos faltado, que hemos ofendido, pues eso nos lleva a consecuencias más difíciles, porque de hecho no pedimos perdón, no hay perdón. Y con Dios, pues si lo estamos haciendo con nosotros mismos, pues pensamos que tampoco Dios.
y manejamos el que Dios es inmensamente misericordioso y que nos va a perdonar todo lo que nosotros hagamos. En el Antiguo Testamento, y que la Cuaresma, que es tan rica, su liturgia, nos muestra toda esa historia que viven los ninivitas. Yo le digo la Cuaresma ninivita, cuando Jonás recorrió Nínive para anunciar que en 40 días destruía Nínive porque su pueblo estaba en malos comportamientos, se habían alejado de Dios, estaban adorando a otros dioses, en fin, habían tantísimas corrupciones y Dios estaba por destruir Nínive. Y cuando escuchamos esa palabra en esta Cuaresma que estamos caminando, pues era cuando Jonás, ¿verdad?, se recorrió Nínive, además de todo lo que le pasó a Jonás, porque que lo tragó la ballena, que salió de la ballena y que luego volvió a ir a Nínive para hacerlo, pues los ninivitas tomaron muy en serio el anuncio de Dios que los iba a destruir por su mal comportamiento. Y entonces los ninivitas comenzaron a hacer actos buenos, a corregirse de todo lo que estaban ellos cometiendo de pecado, e incluso el rey que fue notificado del anuncio de Jonás, se quitó sus vestiduras lujosas y se vistió de saco, dice la palabra, se vistió de saco, al igual que el resto del pueblo. Y ese vestir de saco es ese saco, es ese sayal, le llaman también en otras traducciones de la Biblia, pero es ese costal que podríamos llamar aquí en Nequén, cualquier de ese tipo, y se sentó en ceniza. Mandó que los animales y que bueno, hicieran ayunos, oración, y fue un cambio que cuando Dios vio esa actitud de los ninivitas, Dios los perdonó. Yo considero que esa es una de las lecturas más hermosas que yo he podido vivir en mi interior cuando reflexiono cuánto Dios, a pesar de su ira, pudo haber cambiado de decisión. Incluso Jonás estaba tan enojado porque lo había hecho que circulara por el pueblo, por toda la ciudad, diciendo que lo iba a destruir, y al final no lo destruye. Y Jonás le reclama y le dice: ¿cómo es que no lo destruyes? Pero ahí vemos el gran corazón de Dios en su misericordia por nosotros y la confianza que nosotros debemos de tener en que Dios es un Dios misericordioso y que nos perdona. Eso se los digo porque realmente es una de las lecturas de Cuaresma que nos llama a que reflexionemos también sobre el perdón de Dios hacia nosotros, pero también el perdón que nosotros estamos llamados a otorgar y a dar a mi prójimo, ¿verdad? Porque ese es el problema que nos separa de Dios, porque cuando nosotros no podemos vivir de una manera verdadera la acción del perdón, pues indudablemente estamos lejos de Dios. No podemos acercarnos a Dios cuando igual nos dice: si traes algo contra tu hermano y vienes a dejarme una ofrenda, déjala en la puerta y regresa a reconciliarte con tu hermano. Y eso nos demuestra que Dios sí, en este periodo de Cuaresma, espera que el perdón sea una actitud en nosotros, que la podamos vivir con nuestros hermanos,
en casa, amigos, trabajo, ambientes sociales, donde nosotros nos movamos, allí estamos llamados al perdón. El perdón no es más que una manifestación del amor. Cuando una persona tiene un resentimiento hacia otra, ese resentimiento hace tanto daño al que lo tiene, porque es como el veneno que se toma pensando que le va a hacer mal al amigo, al esposo, a la suegra o quien sea, porque en sí quien sufre más es uno, la persona que resiente, que guarda rencor. Y de hecho, pues igual tenemos el problema de estar alejados de Dios. Entonces, perdonar es amar, es el sinónimo del perdón, es el amor. Pero igual, el amor y el perdón son divinos. Tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude a poder tomar esas decisiones, porque el perdón también es un acto de libertad, es un acto de voluntad, y nosotros tenemos que decidir hacerlo. No podemos pedir perdón solo porque sea una norma o una regla o algo que nos estén diciendo que no, es algo muy de nuestro corazón, es de nuestro interior. De ahí tiene que nacer el deseo de otorgar el perdón a aquella persona a quien he ofendido. Pero igual cuando nos han ofendido a nosotros, porque muchas veces decimos, no, ¿y yo por qué voy a perdonar si hago pedir perdón si esta persona fue la que me ofendió a mí? Pero no podemos entrar en esa circunstancia de querer lo que no me dan y yo tampoco doy. O sea, igual ya lo vimos, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? No es eso lo que Jesús nos vino a enseñar. Jesús nos ha llamado a que perdonemos incondicionalmente. Acabamos de también ver una de las lecturas de Pedro, que le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar? Y le dice 70 veces 7. O sea, siempre. Nosotros en nuestra vida cotidiana, siempre. O sea, las faltas tenemos que perdonarlas. Y hay un ejemplo tan especial que yo también en mi vida es de los que más disfruto en las meditaciones, es la parábola del hijo pródigo, que cuando este hijo le dice a su padre que se va a llevar su herencia, que ya es prácticamente la gran ofensa que le hace de, ya para mí estás muerto, dame mi dinero, yo me voy, y se lo gasta y va y hace todo lo que él cree que está como merecido para hacer, pero se le acaba el dinero y acaba en una porqueriza. Y allí recapacita, piensa y empieza a recordar cómo en su casa vivía con su padre, con sus riquezas, con su familia. Y cuando ya no tenía que comer, entonces dice, voy a mi padre. O sea, que es ese regreso nuestro también. Es esa vuelta que nosotros damos al Padre. Voy a mi Padre, le pediré perdón y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Pero, ¿qué sucede? Que viene y el muchacho emprende camino para la casa de su padre. Y lo curioso es que el padre lo ve a lo lejos. ¿Y qué significa que el padre lo vea a lo lejos? Es porque siempre lo estuvo esperando. Siempre confió que su hijo iba a volver. Y lo esperaba. ¿Y qué pasó? El padre baja y va a su encuentro. Y es allí donde también para mí es bien significativo que hablar del perdón
no hay muchas cosas que poder hablar o definir o reglas que dar. Es simplemente contemplar los hechos del perdón, contemplar a un Cristo en la cruz que murió por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Es contemplarlo, es contemplar a ese padre que va corriendo al encuentro del hijo, a recibirlo con un abrazo, no siquiera le dejó hablar, simplemente lo abrazó y pidió que lo vistieran, pidió que lo calzaran, y algo importantísimo, pidió que le pusieran su anillo, que lo dignifica y que lo vuelve a su casa como hijo, no como cualquier colono o mozo que va a llegar a su propiedad, como hijo, y lo dignifica. La gran alegría de ese padre porque ha recuperado a su hijo. Esas palabras, que no voy a pasar a la parte del otro hijo cuando vio la fiesta y todo, sino es esas palabras del padre que le dice, el hijo ya estaba muerto y ha vuelto a la vida. O sea, esa actitud del Padre misericordioso, pues nosotros esa es la confianza que tenemos que tener en que Dios así nos recibe, así nos perdona y tiene esa gran bondad hacia nosotros, porque es un Padre bueno y es un Padre que nos ama y que nos ama inmensamente porque somos sus hijos. No vamos a dar, como les decía, ninguna regla, ninguna receta para ver cuál va a ser el procedimiento para perdonar. No, no lo tenemos. Lo único que necesitamos hacer es llenarnos del amor de Dios, reconocer que hemos faltado, orar para que así se nos manifieste el Señor y nos dé la fuerza para poder llegar a ese momento preciso en que tengamos que pedir perdón o recibir el perdón de alguien. Por eso es tan importante que en esta Cuaresma podamos reflexionar sobre esas 3 palabras que acabo de mencionarles: el arrepentimiento, la reconciliación y el perdón. Dios nos llama a que vivamos esta Cuaresma a su lado, contemplándolo, y además nos llama a que con Él podamos vivir nuestra Pascua.